Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 9 de febrero del año 2022. El día de hoy, hablando con el experto, vamos a tratar el tema de vacunación contra COVID-19 en embarazadas y lactancia. Efectividad, seguridad y necesidad. Y hoy, pues tengo el gusto, como siempre, con uno de nuestros líderes de opinión, el académico doctor Enrique Chacón Cruz, que nos va a hablar de la actualidad. Y es importante mencionar que el doctor Enrique Chacón, aparte de ser pediatra, infectólogo, vacunólogo, con especialidad e investigador de Estados Unidos en Siena, Italia, y formando parte del Consejo de Seguridad en Salud en Baja California, pues él fue el primero en hablar acerca de la vacunación de embarazadas en México. Eso fue en mayo del 2021. Ya casi 9 meses de eso, y vamos a escuchar con mucha atención cuáles son y qué importancia tiene la vacunación de COVID-19 en embarazadas. Es mucho gusto recibirte, Enrique. Adelante, los micrófonos son tuyos. Antes que nada, muchas gracias, doctor Eduardo Antonio Lara, Eduardo. Gracias a la Fraternidad de Médicos Unidos por México, así como la Academia Mexicana de Pediatría. Voy a compartir la pantalla. Por favor, ¿me permites? Todavía no. Permite compartir. Ya está ahí, Enrique. Perfecto. Sí, vamos a tocar un tema del cual antes creo que es un tema esencial. Ok. Digo, ya me puedo comentar algo nuevo. Actualmente formo parte del comité asesor de expertos en vacunas de la OMS, lo cual a mí me llena de orgullo mexicano. Esta plática de vacunación en embarazadas la presenté en mayo en Palacio Nacional por el y bueno, eso fue en mayo del año pasado, y hemos visto que la situación no va tan bien en este rubro. Empezar con cuestiones muy básicas. Un poco por COVID-19 embarazadas contra no embarazadas. Una mujer embarazada, obviamente no vacunada, que se mayor riesgo de hospitalización, de admisión a requerir terapia intensiva, así como de requerir ventilación mecánica. De hecho, una mujer en terapia intensiva, embarazada, y otra no embarazada, ninguna de las dos vacunadas, la embarazada tiene 30 veces más de requerir ventilación mecánica. Obviamente, cuando la mujer embarazada enferma y se pone grave, también hay mayor riesgo en el producto, en el bebé. Entonces hay mayor riesgo de partos prematuros o por prematurez, incluso muerte. Ese riesgo se incrementa si la mujer embarazada, además, es mayor de 35 años, es diabética, tiene obesidad, hipertensa, etc. Vacunación contra COVID-19 embarazadas versus no embarazadas. El fundamento por el cual embarazadas tienen miedo de no vacunarse es porque en los ensayos clínicos no se incluyeron mujeres embarazadas. Lógico, porque queremos sacar. Sin embargo, las plataformas vacunales actuales contra COVID, ninguna es de virus vivo atenuado, o sea, no se replica. Y las contraindicaciones de vacunas embarazadas son principalmente contra algunas vacunas vivas atenuadas, y ninguna de las vacunas que tenemos actualmente. Y sin embargo, los estudios en experimentación en embarazadas, ninguna de las vacunas que utilizamos actualmente contra COVID causó algún tipo de riesgo tanto al animal embarazado como al animal embarazado, o sea, el hijo o la hija. Este es un estudio básico, del CDC, que evaluó de diciembre del 2020 a febrero del 2021, solamente con la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero. Fueron casi 4,000 mujeres embarazadas, de las cuales 825 en el embarazo, y el estudio sigue, el estudio continúa.
Y aquí lo que se hizo fue evaluar el evento, la publicado, o sea, lo que normalmente ocurre en un embarazo y la incidencia del estudio. Entonces, si comparamos el aborto, normalmente entre 10 y 26 terminan en aborto. La reportada, o sea, la incidencia presentada en las mujeres embarazadas vacunadas fue de 12.6%, cae dentro de lo normal. Óbitos o por decir un aborto ya prolongado, o sea, ya de más de 20 semanas, y la incidencia en el estudio del 0.1%. Parto prematuro se ve de manera normal, por decir así, lo publicado a nivel internacional, y la incidencia de estas mujeres fue de 9.4%, o sea, está dentro. Malformaciones congénitas ocurren de manera natural, solamente un 3%, y en estas mujeres 2.2%, o sea, no hubo un incremento de malformaciones. Muertes en el bebé menos del 1%, aquí hubo una muerte en el bebé de las mujeres embarazadas, vacunadas. Y otra cosa muy importante es que la reactogenicidad o los efectos adversos de embarazadas y no embarazadas, básicamente los mismos. Este es un estudio muy interesante del CDC, está el V-Safe o Vaccine Safe, y hay un rubro de este V-Safe que solamente se está vigilando en embarazadas. Prácticamente son de 14.000 mujeres embarazadas enroladas de cerca de 200.000 embarazos. 14.000 mujeres embarazadas es al 24 de enero del 2022. Es una cohorte con un sistema de vigilancia activa en el cual se le está llamando por smartphones a las mujeres, o bien si la mujer se les habla de manera rutinaria al hospital y el personal ante cualquier evento. A la fecha, no ha habido efectos locales sistémicos ni en el desenlace del embarazo ni en los recién nacidos entre las vacunadas comparado con la histórica. O sea, no hay mayor proporción de abortos, no hay mayor proporción de partos prematuros, etcétera, en una mujer vacunada que lo que está publicado de manera histórica. Aquí solamente se ha evaluado la vacuna de Pfizer, que es la única que se ha usado en embarazadas, aunque hay un grupo de mujeres embarazadas que también ya se han puesto Moderna. Sin embargo, aún con eso, las coberturas vacunales en Estados Unidos, aquí estamos desde marzo del 21 hasta diciembre, que no pasa el 41%. O sea, aún así en Estados Unidos, las coberturas vacunales en embarazadas son bajas. O sea, no llegan ni al 50%. En Europa, the European Medical Agency, que es como la FDA de Europa, también está haciendo una cohorte de embarazadas vacunadas contra SARS-CoV-2, le llaman el COVID-19 Task Force de embarazadas. El 8 de enero ya tienen 65,000 embarazadas en cualquier nacional vacunadas. La vacunación en embarazadas ha logrado una efectividad comparable con las no embarazadas, o sea, es muy alta. La vacunación en embarazadas ha asociado a mayores efectos adversos locales y sistémicos con similares desenlaces durante los embarazos comparados con la evidencia histórica. O sea, las mujeres embarazadas vacunadas, han tenido desenlaces de embarazos normales. O sea, una mujer, por ejemplo, de abortos, mujeres vacunadas, y lo histórico es arriba del 5% normalmente el aborto. Entonces, un problema se está haciendo con vacuna de Pfizer, de red mensajera, pero también ya se está haciendo con vacuna de Moderna, con vacuna de Astra y con Janssen y posteriormente con otras. Entonces se testa a otras vacunas y ha sido eficaz y segura. Pero este estudio es un estudio muy importante, fresquecito, salió este mes en Nature Medicine. Es un estudio escocés que evalúa la infección por SARS-CoV-2, así como las coberturas de vacunación en mujeres embarazadas en Escocia. Estas coberturas entre embarazadas versus y los grupos de edad. Con el tiempo, vamos a ver, primer dosis es las barras horizontales izquierda, 2 dosis o que recibieron segunda derecho, desde que se empezó
en Escocia en diciembre 20 hasta octubre del 2021. En morado son todas las mujeres entre 18 y 44 años, azul verdoso las mujeres embarazadas. Y si se dan cuenta, pues las coberturas vacunales hasta octubre del 21 en todas las mujeres llega alrededor de un 80% y segunda dosis un 76%. Pero en embarazadas, primer dosis o una dosis, 40%, dosis, cerca de un 30%. O sea, un 30% de vacunadas, de embarazadas, una cobertura muy baja, muy baja. Temor también en Escocia, en las mujeres embarazadas de no vacunarse. ¿Qué consecuencias ha traído esto? O sea, aquí las mujeres embarazadas se vacunan mucho menos que las no embarazadas, en el mismo rango de edad. Esta es la hospitalización y hospitalización en terapia intensiva de embarazo, vacunadas contra no vacunadas. Este es el primer estudio que ya demuestra comparativamente no el desenlace del embarazo vacunadas con lo histórico, con evidencia histórica, no. Aquí estamos comparando vacunadas contra no vacunadas en un mismo país. Claro, no es un ensayo clínico, es un estudio de vida real. Y vamos a ver en estas de arriba, aquí es hospitalizaciones, y aquí abajo es hospitalización de terapia intensiva. Primer embarazo, la línea azul fuerte y la línea que apenas se ve con una línea de color como naranjadito, es la de abajo. Ya las hospitalizaciones en no vacunadas son mayores que en vacunadas. Vean en el segundo trimestre, la línea azul es no vacunadas, cómo se hace la hospitalización contra vacunadas, pero vean en el tercer trimestre del embarazo, la diferencia de hospitalización en embarazadas por COVID comparada con las vacunadas, es muchísima la diferencia. La hospitalización en el primer trimestre no es casi, no hay diferencia, pero ya en terapia intensiva la hospitalización en no vacunadas, embarazadas, es mayor que en vacunadas. El trimestre se incrementa mucho. Entonces, en resumen, hay mucho mayor hospitalización por COVID-19 en el tercer trimestre de embarazo, más que en el segundo trimestre y el primer trimestre, y se ve más en no vacunadas comparadas con vacunadas, tanto hospitalización general como en terapia intensiva. Muestra una diferencia muy dramática, en la cual básicamente nos dice la mujer embarazada que no se vacuna tiene un incremento espantoso de ser hospitalizada y de terapia comparado con la que se vacuna. Esto es una gráfica muy dramática que evalúa prematurez y mortalidad en el recién nacido, cada no vacunadas contra no vacunadas. Contra vacunadas, perdón. Entonces tenemos aquí arriba prematurez y mortalidad en el bebé. Y lo vamos a hacer fácil. Tenemos la tasa de prematurez en hijos de madres no vacunadas. Vean, mucho mayor esta línea de los hijos de madres vacunadas. Vean la enorme diferencia. O sea, la mujer embarazada que no se vacuna, además de que se hospitaliza más y tiene más riesgo de terapia intensiva que si se vacuna, tiene más riesgo que el bebé nazca prematuro. Pero ahí viene lo peor. Esta es mortalidad en el recién nacido. De hijos de madres embarazadas no vacunadas, y esta es la de vacunadas. Y vean la diferencia. Entonces, en resumen, una mujer embarazada luego de ser hospitalizada, de ser hospitalizada en terapia intensiva, de morir, pero también de que su bebé nazca prematuro y que su bebé se muera. Con miles de embarazos. Esta es una gráfica nuestra del estado de Baja California. Tan solo en el 2021, mujeres embarazadas murieron por COVID. Esta es una gráfica que le agradezco al doctor Efraín Zazueta, el jefe del departamento de epidemiología. Vean. Y tan solo en lo que va del año, ha habido 4 muertes obstétricas en el embarazo,
sido por COVID. Tenemos que vacunar embarazadas. Y algo muy importante es que además de que la mujer embarazada, si se vacuna, evita ser hospitalizada y evita que su bebé se muera o sea prematuro, evita que ella muera. Vean, esta gráfica reciente, fresquecito de febrero de este año, vean, en azul son los títulos de anticuerpos de una mujer vacunada, embarazada, y naranja, los títulos de anticuerpos de una mujer embarazada que se infecta. Una persona que se infecta también genera anticuerpos. Y vean, en la mujer embarazada, los anticuerpos se presentan por vacunación, son mayor que por infección. En el cordón umbilical también son mayores los anticuerpos que tiene el bebé al nacer por vacuna que por infección natural de la mamá. 6 meses de edad. Los anticuerpos que pasan al bebé por parte de la madre por infección natural desaparecen. Pero si se vacunó la mamá, el bebé sigue protegido hasta los 6 meses. Entonces, la mujer embarazada, si se vacuna, tiene menos riesgo de hospitalización, de morir, tiene mucho menor riesgo de que el niño nazca prematuro o muera, pero además protege por lo menos con muchos anticuerpos al bebé a 6 meses de edad. Y estos anticuerpos son mayores si hay lactancia. Entonces, la recomendación es contra COVID-19 en embarazadas. El beneficio sobre el riesgo justifica, no por poco, por muchísimo, la vacunación en embarazo. La mujer embarazada no tiene más complicaciones individuales y en el bebé que una mujer embarazada vacunada. La vacunación en el embarazo tiempo al bebé que la infección natural y más aún si además se le agrega lactancia. Y otra, no se requiere prueba de embarazo. O sea, una mujer puede vacunarse contra COVID-19 en cualquier embarazo. Y nada más para terminar, la lactancia y vacunación contra COVID-19, ya hay mucha suficiente seguridad. El perfil de las vacunas no sugiere contraindicar la vacunación ni la lactancia. La lactancia per se salva millones de vidas. Lactando y vacunadas transmiten anticuerpos al bebé, ya lo mencionamos. Y la OMS ya nos sugiere, a partir de junio, la OMS indica a toda mujer contra COVID-19, a toda mujer que está lactando y que está embarazada. Y aquí hay más fuentes de información por cualquier duda que puedan. Listo para cualquier comentario, duda. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón. Verdaderamente que información muy importante porque pues hace un año desconocíamos todo esto, nos imaginábamos simplemente que posiblemente iba a haber una inmunidad vertical, pero no teníamos idea a qué grado es benéfico tanto en la salud como para evitar mortalidad, casos graves y la protección del bebé los primeros 6 meses. La mortalidad perinatal, generalmente debido a prematurez en México, cobra muchísimas vidas. Yo quiero preguntar, porque México es un país en el que tenemos embarazos de adolescentes y hay un grupo de adolescentes en México que ha de tener, pienso yo, una poca cobertura de vacunación. Y me refiero a niñas en el sureste de México que tienen 12, 13 años, que no han llegado a los 15 años y están embarazadas. Entonces, posiblemente si en México se dispusiera o existe la indicación que una mujer embarazada de cualquier edad deba de recibir vacuna. Es una excelente pregunta, pero definitivamente sí. Todavía en Palacio Nacional en mayo no se estaban vacunando menores de 18, ¿recuerdas? Entonces, estaba contraindicado vacunar a las embarazadas antes de los 18 porque no tenían la edad. Actualmente no.
Ya incluso en México ya vacunamos a partir de los 14. En Baja California, en algunos estados ya estamos vacunando a partir de los 13. Y queremos vacunar a partir de los 12. Pero bueno, contra COVID es federal. Como vacunar contra todo es federal. Es algo que yo no estoy de acuerdo. Los estados deben de tener autonomía también para vacunar y ellos pueden obtener. Pero actualmente yo creo que ya hay excusa para vacunar embarazadas adolescentes. De hecho, tú lo sabes, la adolescencia per se en el embarazo es un factor de riesgo. Yo fui asesor de tesis aquí en Tijuana de una residente ginecóloga, hizo un estudio muy bonito, es un estudio retrospectivo de mujeres con embarazo. La definición creo que de adolescentes es de 16 hacia abajo, algo así, o 17 hacia abajo, no me acuerdo. Hay una definición comparadas con las que tenían más edad, pero que no tuvieran máximo, creo que era 33 años, algo así, para no meter el riesgo de arriba de tal edad y el riesgo de mortalidad, de prematurez, de muerte perinatal era mucho mayor en mujeres embarazadas adolescentes. Añadimos que se infectaron contra COVID, imagínate. Estudio escocés, Eduardo, es impactante. Es la primera vez que vemos desenlace de embarazo y desenlace en los contra no vacunadas. No teníamos esa información. O sea, lo que tenemos en cohortes que están viendo embarazadas y comparado con lo histórico que hay de óbitos, de abortos, etcétera, pero no vacunadas contra no vacunadas. Y aquí, digo, ya la evidencia es, como dicen los gringos, es striking, es demasiado fuerte. Y ahí me causa mucho problema que desde que empezó la pandemia en mi estado tenemos 16 mujeres embarazadas fallecidas. No tenemos ningún estudio de muertes perinatal. Sería muy bueno investigar eso, ¿no? Hacer un estudio nacional de muerte perinatal por medio de la cadena respectivo. Un estudio de muerte perinatal, mujeres vacunadas y no vacunadas. Y además por grupos etarios, por número de gestación, que sería otra de los parámetros interesantes a investigar. Hay muchísimo por investigar, pero debo de reconocer... El estudio escocés, si te dice tercer trimestre, es donde hay complicaciones. Sí, me refería a la edad de la madre. Ya. En cuestión de 2 años que llevamos de pandemia, hemos visto una gran evolución gracias a la ciencia y una velocidad difícil de manejarse por tanta información que se está generando y la necesidad de resolver más rápido y mejor los problemas que ha causado esta pandemia del COVID. Sin embargo, siempre pensamos que el riesgo perinatal es tan importante porque se está jugando no solamente la vida de la madre, sino en ese bebé el futuro de un país. ¿Qué tipo de mexicanos vamos a tener? Y ahí precisamente empieza todo lo que es la medicina preventiva y quiero de alguna manera fortalecer la idea y recomendar la vacunación contra COVID. Desgraciadamente todavía hay grupos incrédulos, anticiencia, antivacunas, que rechazan esta opción, y no solamente en México, en otros países también, y que eso también contraindica la evolución más corta de la pandemia mientras siga circulando el virus. Yo quiero pedirte, Enrique, que nos des un mensaje final de esta información tan importante. Muchas gracias, Eduardo. Primero, muchas gracias por la invitación. El mensaje final es, tenemos la vacunación de embarazada, protege a la mujer, protege al bebé. O sea, una mujer embarazada que se enferma y se muere en el embarazo, se muere ella y se muere el bebé o lo tenga. La vacunación previene esto. Una mujer embarazada que no se vacuna también tiene más riesgo que su bebé se muera. La vacuna previene esto. Y además, la vacunación en la embarazada protege al bebé hasta los 6 meses como mínimo contra COVID. Como mínimo. Y más, si es una obligación vacunar. Me preocupa que en México, en Baja California por lo menos, 30 y tantos % de las mujeres embarazadas están vacunando, que es muy porcentaje de Escocia.
muy similar. Estados Unidos el 40%. Entonces, esto es un problema mundial, pero es un problema que también nos está involucrando a los pediatras. Se están hospitalizando nacidos porque la mujer no se embaraza, no se vacuna en el embarazo. Y creo que es un problema que, y si no lo van a tomar los ginecobstetras, lo vamos a tomar nosotros, los pediatras. Tienes toda la razón y quiero agregar y agradecerte además porque vamos a cumplir año y medio que hemos estado haciendo información para el público siempre veraz, siempre oportuna, adelantándonos incluso a muchos medios, hablando de la importancia de la vacunación, hablando de las diferentes vacunas, hablando de la multiplataforma, cómo se fueron evolucionando los cambios, para no recomendarse al principio, después recomendarse, acerca de los boosters y tanta información que se ha vertido aquí, gracias a ti, por ser un líder de opinión, en el cual por eso te pedimos tu asesoría. Y quiero también decir que en este año y medio la gente puede encontrar los videos que hemos hecho con fecha en el canal de YouTube de Médicos Unidos por México. Muchas gracias, académico doctor Enrique Chacón Cruz, infectólogo, pediatra, académico, investigador y asesor de Baja California. Es investigador también en Estados Unidos y México. Es un orgullo tenerte en Médicos Unidos. Muchas gracias, Enrique. Agradezco a ti y a tu liderazgo. Un abrazo.